gracias a todos. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir, a los que están presentes. Muchas gracias a la gente que demostró que está conectada por el Zoom. No sé si se escucha bien, espero que sí. Bueno, les presento a la doctora Carrasco y a la doctora Valeria Carmino, que son las dos personas que van a guiar este conversatorio. La idea del conversatorio es que lo más estructurado posible y que tratemos esta temática tan importante de las enfermedades raras. Así que nada, yo, perdón, me presenté a Soler, presidenta de la Sociedad de la Genética, así que no tengo mucho más que hacer que dejarles en manos estas cosas geniales para mi gusto, así que nada, bienvenidos a todos y comencemos. No, antes que nada, agradecer por la invitación. Me alegro mucho que la Sociedad Uruguaya de Genética tome esta iniciativa, ponga interés en esto y haga la difusión y como parte de su rol. Así que muchas gracias y felicitaciones por la iniciativa. Yo me presento, yo soy Víctor Rangel, soy profesor agregado del Departamento de Genética de la Medicina de la Universidad de la República y soy uno de los que en nuestro medio trabajamos en enfermedades raras desde la genética. Siempre que hablamos, acá en Uruguay tenemos como una especie de sesgo, ¿no? De que igualamos enfermedades raras con enfermedades genéticas y todos sabemos en realidad que no. Pero bueno, yo lo que trabajo en enfermedades raras es desde la genética. Y como servicio universitario que somos, tenemos un rol docente, de grado y de posgrado, tenemos un rol de investigación, que en el grupo que yo coordino nos centramos en las enfermedades raras genéticas, y un rol de extensión, que también en el grupo que yo coordino dentro del departamento, el rol está centrado en las enfermedades raras genéticas. Así que un gustazo estar acá. Bueno, la verdad, lo que hago en las palabras del agradecimiento, creo que es un hito que hoy estemos conversando de este tema desde la sociedad científica, que tiene un rol fundamental para difundir la información, capacitar a los ciudadanos y a los profesionales también. Esto para mí, hoy, este Día Mundial de las Enfermedades Raras, 2025, tiene un resultado maravilloso, porque es más de lo que te puedas imaginar. Y es así. Nosotros acompañamos a la sociedad civil desde el año 2011. La primera vez fue en la explanada de la universidad, que era la Intendencia de Montevideo, y muchos que tenemos presente en la sociedad civil son los que realmente han puesto el tema en la agenda y han hecho transformar, ¿verdad?, de alguna manera la agenda. Así que realmente estoy feliz de estar acá y creo que esto es un logro conjunto y el trabajo colaborativo es la manera única de que podamos avanzar fundamentalmente en estos temas que ningún país del mundo, por más tecnología que tenga, es capaz de dar una respuesta completa a las necesidades. Así que desde ese lugar estoy acá como presidenta de la Federación Internacional de Sociedades de Genética Humana, porque en representación de la Red Internacional de Genética Humana, de la cual soy su presidenta, y hoy por hoy la doctora Soler también participa de la directiva de esa sociedad. También trabajo en el Ministerio de Salud Pública como coordinadora del programa de enfermedades raras congénitas y también de la Universidad Católica de Uruguay como docente de la Facultad de Medicina y de la Escuela de Contactos. Así que ya estas presentaciones, lo que la idea es, ¿vale? Así que, conversemos. Bueno, en realidad es única intervención concreta que existe en el tema de números. Solo eso, uno en 2000. Uruguay asume esa frecuencia en el 2000, pero tampoco hay un consenso internacional en relación a la frecuencia de enfermedades raras aún. Hay mucho camino ahora de llegar a un acuerdo. Y parecería que esa sería, digamos, el número más aceptado por todos los países como el definición de enfermedades raras. Y en ese grupo obviamente están incluidas, el 80% son genéticas, pero también están incluidas otras ambientales, infecciosas, de causa desconocida,
inmunitaria. Y bueno, obviamente hay cánceres raros. Exacto. El 5% de los cánceres son raros. O sea que es un número interesante. Sí, lo que dice María, ¿sí? Parece irse lleno como un consenso de ese mundo del 2000. A mí me gusta no ser el 2500, pero parece irse lleno del mundo más a ese, tampoco hace tanta diferencia en realidad, pero parece irse yendo hacia ese consenso y es una definición. Lo otro que siempre decimos, ¿no? Enfermedades raras es una mala traducción del inglés, ¿no? Lo correcto sería enfermedades poco frecuentes. Eso es un rare en el sentido de poco frecuente. Siempre se lo aclaramos a los pacientes, porque usted tiene una enfermedad rara y queda como, puede ser agresivo, no inflamatorio. El tema de las enfermedades genéticas dentro de las raras, sí, efectivamente es 70-80%, eso tampoco está claramente establecido, pero de hecho sería buenísimo avanzar en eso, pero yo creo que es seguro y aceptable pensar en un 70%. Y lo otro que no es parte de la definición, siempre lo decimos, es el impacto para el paciente, en su calidad de vida, en su expectativa de vida, para el paciente, para la familia, para la sociedad, los impactos económicos, que la enorme mayoría tienen un inicio en la infancia, que la enorme mayoría no tienen un tratamiento específico y que algunas de ellas tienen una mortalidad precoz que las hace particularmente graves y acuciantes. Y yo lo que siempre digo es el impacto que tienen también para los médicos. Para los médicos, y nosotros lo que trabajamos de forma rara científicamente ya, no sé, lo hemos hablado con los psicoanalistas, pero para los médicos de otras especialidades, es un impacto enfrentarse a un paciente con una enfermedad rara, enfrentarse a un paciente con un diagnóstico físico. Ese impacto genera, a veces, tiene su efecto emocional, tiene su efecto a veces deteriorante sobre la relación médico-paciente. Y bueno, ahora les cuento, nosotros estamos por mandar a publicar un trabajo que lo hicimos en base a una serie de encuestas a familias con enfermedades raras y a médicos para ver su vivencia con enfermedades raras. Y bueno, esperamos poder publicarlo dentro de poco. Y resalta eso, ¿no? Cómo son un problema también para los médicos, en el sentido de ignorancia de cómo enfrentarlas, de cierto impacto emocional y dificultades para enfrentarse a diagnósticos difíciles y a tratamientos, porque no los hay, porque son enormemente caros. No, eso no hace la definición de enfermedad. O sea, estamos porque es lo que hay que decir, me parece a mí, el mensaje a la sociedad. Una cosa que me parece también, que era este año esta cosa que te puedas imaginar. Y una cosa muy importante va a cumplir desde mayo de este año en la Organización Mundial de la Salud, porque fue aprobado un documento oficiado y generado por la sociedad civil para hacer un plan de enfermedades raras. Entonces, si ustedes se acuerdan, en el año 2014 un plan mundial para la discapacidad. Y siempre lo decimos, que la discapacidad, las enfermedades raras, las anomalías congénitas, los que llegaron de que venimos el rodito, anomalías congénitas y enfermedades raras son prácticamente lo mismo. Entonces, ese es el enfoque desde la salud pública que tenemos que dar, y de hecho, obviamente, con los números y con todo el impacto que tú mencionaste, Víctor, son fundamentalmente en relación a la salud pública y a la sociedad. Entonces, este día es como un flash para visibilizar esta tarea que es 175 días en año y en todos los ambientes. Y tú mencionaste también algo muy importante, que es las especialidades médicas. Y ahí tenemos muchas barreras que derribar, mucho trabajo para hacer. Porque esas son barreras que son preconceptos. Preconceptos que acá tenemos una academia, que hace la Facultad de Medicina, yo también estoy en la academia, Facultad de Medicina. En otros lugares tenemos realmente un compromiso para hacer llegar y entender a todas las especialidades médicas que de alguna manera, en mayor o menor grado, están involucradas. O sea que el 2025 no es un tema de que le guste la gente, tenemos que saber. Tenemos que saber y además tenemos que saber también arribar. Lo más interesante
ustedes, la asociación civil, ha hecho un camino enorme. Nosotros los médicos tenemos que ser humildes, si viene el paciente y nos va a dar bien ese resultado. Porque seguramente ese paciente va a estar tan ocupado, su día, su mañana, su noche, su tema de él o de su familia, no va a saber mucho. Y hoy no nos olvidemos, estamos a un clic de distancia del mundo. Entonces, creo que más o menos es el caso. Sí, ese concepto de, trato de redondear, ese es un concepto que los dos le dijimos implícitamente, pero vamos a ponerlo explícitamente. Las enfermedades raras son un problema de salud pública. Hay que concebirlas como un problema de salud. Por lo tanto, para las autoridades, para las políticas, son un problema de salud. Por todo lo que implica, por el número, por las implicancias globales. Pero aparte, si no pensamos en números, no es un número menor. ¿Saben cuántos niños por enfermedades raras? Si vemos la frecuencia de la salud de la Organización Mundial de la Salud, 5 al nacimiento, ¿cuántos niños nacerían en Uruguay con una enfermedad rara? 1.600. O sea que en realidad entre 3 a 5 niños por día hoy acá están haciendo con una enfermedad rara. Entonces son las cosas que nosotros tenemos que tener presentes, ¿verdad? Entonces imagínense cómo nosotros, un país con 3 millones de suscriptores, eso hubiera venido, bueno, 303 millones de 400 niños infinito, no nos vamos a poder juntar. Creo que sí, que tenemos todo para hacer. Tenemos políticas públicas que están muy bien, tenemos una agenda de derechos que está muy bien, como la justicia neonatal. Somos un ejemplo en la región de las cuestiones de la justicia neonatal, de las enfermedades desagradables. Sí, aparezcan los síntomas, imagínense qué interesante, ¿no? ¿Cuánto disminuye el impacto para los pacientes y para los padres? O comunitarios, ¿no? Hay mucha gente acá que tiene experiencia larga de asunto. Ahora como responsable de la información de la formación de los científicos, del equipo formado por el equipo, ¿cómo estamos en la formación de médicos especialistas en Uruguay? Sí, está muy bien la pregunta, que es ciertamente muy pertinente. Recuerdo una vez más que tu pregunta en realidad apunta a las enfermedades raras de causa genética, y el ver, ¿no? en la oncología, en la inmunología, en las enfermedades infecciosas y en la medicina interna en general, cómo manejan eso, ahí escapa un poco a lo que yo puedo contestar, pero si nos quedamos con ese grupo mayoritario de enfermedades raras de causa genética, ahí la pregunta es: a mí me cuesta que responda, eso es. Porque claro, es como todo el Uruguay, digamos, pero, tiene buenas imágenes, ¿no? Tiene avances, uno puede ver todo lo que se avanzó y uno puede ver todo lo que resta por avanzar. Entonces, es difícil evaluar. Yo creo que hay, lo que sí es seguro es que estamos mejor que antes, eso sí, sin duda es seguro. O sea, hay más gente con interés en formarse en la genética como especialidad dentro de la medicina. Hay más gente que efectivamente lo hace, que da ese paso, que ingresa a eso, incluso desde otras especialidades, ¿no? Teniendo otras especialidades. Y hay más espacios de formación, de pregrado y de posgrado. Lo que vos mencionás es el espacio de formación disponible hoy en día. Ahí es el ejemplo de lo que yo decía, ¿no? Es decir, tenemos un espacio de formación para médicos de posgrado que antes no lo teníamos, ahora lo tenemos. Todo ello, ¿no? Ese espacio de formación ahora se está discutiendo en la facultad. Estábamos con Pepe Torp, el director del departamento, peleando un poco y discutiendo con la gente en relación a ese programa. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo hacemos o es posible hacer que ese espacio de formación se transforme en algo mejor?
que pueda abarcar a más gente, con formación más extensa, con formación mejor, con una incorporación de la gente que se forma en esos espacios para a su vez ser luego docentes de esos espacios, más de médicos que ven pacientes. Entonces, la respuesta es, ustedes disculpen que la respuesta es ambigua, pero es que la situación es ambigua. Estamos mucho mejor que antes, hay espacios que antes todavía, hay más interés de los médicos en formarse en genética. Estamos ahí que sí que no, en la posibilidad de un salto mayor en formación. ¿Ah? Lo otro que es bueno, eso sí, ahí no está la ambigüedad, ahí sí es bueno, es que tenemos una muy buena interacción de los que se están formando en genética desde la medicina, como especialidad de la medicina, con otros que se están formando en genética desde otro lado, la biología humana, desde la biología molecular, desde la genómica, desde la bioinformática de un tiempo a esta parte, ahora hay una nueva carrera de ingeniería biológica. Entonces, desde esas disciplinas están teniendo una buena interacción con los que vemos pacientes. Ahí sí, ese sí hay un mensaje, es no ambiguo en el sentido de bueno. Yo creo que está todo para seguir creciendo. Ahí falta trabajo, parte nuestra, y falta política. Y se podría decir así, estamos recorriendo. Esa es una buena forma de decirlo y de verlo. Me gustaría complementar con respecto a lo que dice Víctor también, la necesidad de políticas, una política que el Ministerio de Salud es el más hacer, ahora tenemos un cambio de las autoridades, bueno, a ver, que es la articulación de la política pública con la academia es fundamental para integrarse en forma colaborativa y profunda para trabajar juntos, eso es fundamental. Pasantías de estudiantes, de ética o de otras carreras directamente en el Ministerio de Salud para que puedan vivir y compartir y generar también una producción científica que el país necesita en la producción. Pero por otro lado, hay una realidad que es así, y nosotros como genetistas lo vemos, es la incorporación de la genética clínica dentro de las plantaciones de salud. Entonces, muchas veces, por más voluntad y por más que enamore la genética, porque saben que está a veces un poco de moda, de hecho con el COVID quedó como de moda, pero después hay la realidad. Decir, bueno, soy médico genetista, ¿y qué hago? Voy a tener muchas más opciones laborales eligiendo otra especialidad. Entonces, ahí está nuestra responsabilidad de conseguir la vuelta para enamorar. Porque nosotros los médicos genetistas tenemos mucho para aportar, tenemos mucho para dar, y de alguna manera para la realidad es nada, si bien la articulación del equipo interdisciplinario es fundamental, la formación que tú decías, de la manera que se hace, es como el pediatra de los niños. O sea, el médico genetista a las enfermedades raras es como la referencia. Después hay articulación con todas las otras especialidades. Así que este es un debe que nosotros tenemos. Y otra cosa también para mejorar la formación, como en otros lugares, generar un espacio de residencia en genética clínica, ¿verdad? Y eso es así. Bueno, son los desafíos que quedan para el futuro. Sí, esos dos yo creo que son los grandes. Un segundito, tenemos un mensaje que se comparte y agradezco con los conceptos vertidos por María de Víctor. Aprovecho para decirle a la gente que está conectada que si quieren leer un comentario o alguna pregunta, la pueden escribir perfectamente en el chat y vamos a estar intercambiando en el chat. O sea, pero vemos que le activan ahí si nos da la pregunta. A ver, el 5%, más o menos. Esto no se necesita una investigación específica. En general ya está ampliamente, digamos, evaluado y aceptado que alrededor de 10% de la difusión de la voz. El 5% de la población, el 5% de los nacimientos, tiene una enfermedad rara. ¿Saben cuántos niños nacen en Uruguay hoy? 32.000. Vamos en Artigia. Cuando yo participé de las enfermedades raras en 2011 eran 48.000 nacimientos. Ahora estamos en 32.000 nacimientos.
sea, ganamos un número mucho mayor, más de 2000 por año. Y cuando hablamos de esas enfermedades raras, ustedes saben que el espectro es enorme, ¿no? Es desde algo muy leve, que hasta puede ser, digamos, hasta a veces como una repercusión, digamos, solamente estética, si quieres, o solamente funcional, o a cosas mucho. Y después otra cosa también, es la necesidad de que tienen los clínicos, a veces, justamente porque muchas enfermedades raras tienen diferentes síntomas. Mencionaste, Víctor, que la mitad más o menos aparece en la infancia. ¿Eso qué quiere decir? Que la otra mitad aparece en los adultos. Entonces, para el médico general, tiene un síntoma de una cosa, otro de otra, pero nadie junta los síntomas. Y hay trabajos recientes muy interesantes en los CTI para errores como estos de metabolismo, cuya base es la enfermedad genética. O sea que, digamos, la expresión de la genética y la genómica, obviamente, cada vez. Y eso tiene que estar al servicio de todos. Y en todas las. El punto que trae el señor es muy importante porque a veces hasta es un razonamiento que puede ser hasta contraintuitivo, ¿no? Entonces, si las enfermedades son raras, en menos de 1 en 2000, en 2500, cuando somos muy poca gente. Pero en realidad, el cálculo, y eso está muy bien calculado por la propia OMS, y uno lo puede calcular, y los trabajos que tiene. La comparación, de doctorado, entonces, son enfermedades raras, son enfermedades todas muy poco frecuentes, pero son muchas, del orden de varios miles. Si uno suma eso, pasa a ser un porcentaje que es significativo. Por eso es un problema de salud pública, aunque solo miráramos los números, ni que hablarse además, digamos, otros aspectos sobre la repercusión sobre la familia del paciente y la sociedad. Hay una estadística que me parece la más significativa, y es un experimento mental donde dice, bueno, si juntáramos a toda la gente en todo el mundo que tiene una enfermedad rara, y eso fuera en un país, sería el tercer o cuarto país más poblado del mundo. Es una estadística sumamente grave. Para tomar ejemplo. Esto que estás diciendo es exacto, consistente, en realidad, ¿quién se encarga de esas cosas? La sociedad civil. Sí. La sociedad civil se encarga justamente para mantener las políticas, es un desastre, no sé, todos los ámbitos de las redes, ¿no? Es que ese del país apareció este año, pero siempre tiene esos mensajes porque el camino de la civilización es un camino largo, pero creo que está dando sus recompensas. Así que, sí. Una pregunta, bueno, capaz que ustedes más como genetistas obviamente manejan mucho mejor el tema de las enfermedades raras y lo reconocen más fácilmente que cualquier otro profesional de otra especialidad de medicina. Capaz que yo por el niño me perdí alguna parte de lo que estaban hablando y esto que pregunto ya lo dije. Pero me queda la duda de cómo profundizar esa formación en la medicina en general. Y yo creo que está buenísimo que la genética entre cuando los niños nacen, porque facilitaría un montón de procesos que a veces son bastante corrosos o lentos, pero también creo que la formación esa tiene que estar en el médico, en el neonatólogo, en el pediatra, que se enfrenta a una enfermedad rara y que a veces, muchas veces, o no la quieren ver o no la pueden ver, y eso es lo que nosotros como familia nos enfrentamos día a día a médicos que dicen, no, bueno, no tiene nada, tu hijo, no le va a pasar nada, agarrarlo, hacerle así, es normal, y de repente hay un montón de cuidados que hay que tener, uno se va enterando sobre la marcha, ¿no? Pero ¿cómo puede evolucionar eso en la carrera? Yo creo que los estudiantes son los que tienen que enfrentarse ya a las enfermedades raras, y que eso no sea un miedo o un freno en los médicos cuando nosotros caemos con nuestros hijos con esas dificultades o desafíos, ¿no? Eso puede ser otro, de nuevo, otro punto súper pertinente y súper relevante. Que de hecho queríamos ir acá, así que te agradezco. En primer lugar, yo creo que es inevitable, y no solo es inevitable, sino que es bueno, que en realidad los padres, estoy pensando en los niños, ¿no? Los padres de niños o niñas con enfermedad rara
le van a enseñar al médico. Eso es inevitable y es bueno. De todas maneras, lo deseable sin dudas es un mejor conocimiento de médicos en general, súper especialistas, hasta el que está en la policlínica, algo solo, para poder por lo menos saber derivar a esos pacientes, lo decía Mariela, y lo dijimos varias veces, a los especialistas. Ahí es más difícil. Ahí es más difícil. Porque yo agarrar 7, 8, 10 médicos ya recibidos que quieren especializarse en enfermedades raras, y si son enfermedades raras genéticas, mejor, los puedo formar. Y los junto a mi living de casa, con un café o una cerveza, y hablamos. Ahora, a los médicos en general ya es más difícil. Nosotros tenemos, como departamento de genética, Facultad de Medicina, un enorme volumen de docencia de pregrado, ¿no? Donde sería igual. Y hemos tratado insistentemente de meter ese tema. Y sí, exactamente. Ahí tienes una cosa más de formación propia de un grado, de grado o posgrado, ¿no? El otro punto clave son los pediatras, ¿no? Un curso de genética para los posgrados de pediatría. Y hablamos esencialmente de formación. Y por un lado es la formación. Y por otro lado es la de generar materiales que faciliten eso. Un ejemplo, que ya tiene muchos años, pero es un muy buen ejemplo. El carnet del niño y la niña con síndrome de Down. No es una forma rara, pero ya está. Ahí tenés todo. Ahí capaz que hay que generar algunos protocolos con los ciertos. Ahí es más difícil, porque ahí tenemos muchas, poco frecuentes y diferentes. Por el protocolo que las demás no tenías. Más por yo creo que va más por el lado de la formación. Empezando por saca, porque no tenemos nadie que tiene la respuesta. Va más por el lado de la formación. Pero hay ciertas cosas que se pueden. Y después hay otra cosa que va por el lado de la formación también, que es más cultural, que es que, y eso nosotros creemos que tratamos de transmitirlo, capaz que tratamos de transmitirlo, que es decirle a los médicos y a la gente que está estudiando medicina, no tengan miedo, en general, en las enfermedades raras, ni que hablar, que los padres les enseñen. No le tengan miedo a eso, es bueno. Bueno, complementando eso, ya hay experiencias exitosas en otros lugares, ya hay protocolos que uno los puede usar. ¿Quiénes serían claves? Los médicos de familia, hay pastillas de genética para médicos de familia. De hecho, ahora, antes de entrar, una reunión con la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que propusimos hacer un curso para los pediatras de capacitación en la escuela de graduados de genética y genómica para pediatras, con todas las actualizaciones que me estaba invitando a Víctor para ser parte de este trabajo de la educación médica continua. Y después sí, las novedades y las cosas buenas, que ahora vinimos de Atenas, de Grecia, donde se hizo el segundo simposio de educación en genoma. Y ese segundo simposio internacional está organizado por los servicios de salud de Inglaterra. Inglaterra tiene, el Reino Unido en general, ¿no? Inglaterra tiene muy buenos servicios, muy buenas prestaciones de salud y un camino recorrido muy importante. Entonces, parte de las cosas que estamos hablando y que se hablaron era no duplicar esfuerzos y ver cuáles son las prácticas a nivel internacional que han funcionado para aplicar. Porque es así, tiene que ser en niveles. Para la población en general hay aplicaciones, hay varias cosas que así se difunden y pueden avanzar. Pero eso necesariamente no puede ser una idea aislada en un mar. Tiene que haber una política pública y ahí, digamos, el rol en el Ministerio de Salud para educar a la población, parte de su rol en diferentes niveles, para la población general, para los diferentes especialistas, y bueno, y para dentro de la especialista, funcionamos todos ese grupo importante que está asociado más directamente con la genómica, con la genética, que sea como un estudio más sofisticado. Pero la gente y la ciudadanía tienen que entender que tenemos que derribar todas estas cosas.
Así que yo lo veo como algo muy bueno, y en un futuro cercano que esto pueda ser, digamos, traducido a la gente. De hecho, se formaron diferentes grupos. Yo estoy trabajando en un grupo también de educación y estamos en el 2025, no vamos a inventar la problemática. O sea, hay muchas cosas que ya están prontas y con políticas públicas se pueden aplicar, y la única manera de avanzar. La colaboración genuina y no replicando las cosas que ya existen. Una cosa respecto a eso, y el niño un poco con lo que estoy planteando, es, como decía María, en algunos lugares se ha avanzado bastante más, y hay lugares como Reino Unido, como España, que tienen planes y programas para el seguimiento y el trabajo de enfermedades características y otros más. Digo eso porque son hemos estado mirando y analizando. Y allí se plantean algunas líneas guía que son fundamentales. Esas líneas guía pasan por 3 o 4 puntos. Uno de los primeros puntos es asegurar que los pacientes puedan tener un diagnóstico preciso y certero, genético, lo más rápido posible. Eso implica, uno de los puntos que ya hablamos, es tener médicos genetistas formados con capacidad para ubicarse y entender que está parado frente a lo que puede ser. Ese es un problema. Un segundo punto apunta a lo que los ingleses llaman el awareness, es decir, el estar atento, el estar atento a que esto puede ser. Y eso pasa por 2 lados. Uno es la comunidad médica. Como vos planteabas, ¿cómo hace un médico cualquiera de distinto lugar para saber que bueno, esto puede ser algo que yo no estoy seguro y capaz que lo mejor es que consulte con un médico? Eso es un trabajo importante de hacer, que tiene que ver, obviamente, con el trabajo interno de la comunidad médica, de formación a nivel de las distintas especialidades, y de las características que pueden presentar la principal. Esto es un panorama muy inmenso. Y otro también del lado de los pacientes, porque una de las cosas que pasa acá también es lo que decir, bueno, lo que decía por acá, los pacientes y los pacientes claramente son los que están más cercanos a esa realidad y lo ven todo el día, pueden visualizar y pueden identificar un montón de pequeños signos, detalles que pueden llegar a ser relevantes. Y que de repente el médico en una consulta un poco de corto plazo de repente no lo visualiza, y lo que me decía, bueno, se aprende de los familiares, sí, sin duda. Pero también eso tiene que ver con la capacidad que tienen sus familiares, sus pacientes de identificar eso. Obviamente, ahí hay un nivel de desigualdad que puede existir, por ejemplo, con lo que son las formaciones y las capacidades de la persona para identificar ese tipo de cosas. Alguna persona puede identificar algo en sus hijos, niños, nietos, lo que sea, que podría llegar a ser tal. Y otros capaz que no han tenido las herramientas necesarias para poder. Entonces, ese espacio de guarda pasa también. Entonces, allí hay otro espacio de trabajo que tiene que ver justamente con formación en un concepto ideológico general, más complejo, pero vamos más así. Bueno, y después hay otro par de elementos que tienen que ver con el seguimiento y el tratamiento de los pacientes en sí mismos, y obviamente con aquellos casos que requieren tratamientos especializados. Pero esos son como los 4 ejes fundamentales que aparecen en general en los programas más establecidos y que han avanzado con más tiempo en este terreno. Buen diagnóstico que estás cerca rápidamente, la comunidad atenta a poder detectar este tipo de cosas, capacidad de poder seguirlo dentro del sistema de salud, y en la medida que sea posible eso lo más horizontal posible, ¿no? Y capacidad de responder en los casos donde es necesario algo un poco más especializado. Un poco más y estaríamos en el número adecuado. Pero hay otros niveles también que se necesita, como asesoramiento genético, nada más, sobre todo para cáncer, y esa necesidad de conocimiento en la población general y en los médicos. Y hay algunas herramientas, también se han en un lugar muy buenas experiencias, con buenos resultados, con telemedicina. Entonces, tenemos justamente lo que tiene que haber es una política de educación genómica que abarque todos
todos esos estaban. Hay que trabajar en esa línea. Y no hay otra. O sea, el camino ya está como medio pronto, lo que tenemos que ir completando en esos sentidos. Y desde la salud pública, por ejemplo, únicamente quizás hasta más de uno que fue mamá, fue papá, y tiene el carnet del niño y en una área específica que es el neurodesarrollo. El neurodesarrollo tiene claramente hitos que cumplen o no cumplen la categoría. Una médica genética y además de neuropediatra. Entonces son esos lineamientos y signos de alarma que la gente tiene que estar a un clic de distancia. Creo que más o menos es el camino. Tengo la tendencia a ver el vaso lleno y lo vacío, así que siento que estamos en el mejor momento de la genética del mundo y estamos en un momento que se puede ver un aceleramiento de las acciones. No, el otro punto que, retomando lo que decían los dos, que yo creo que es central, yo siempre llamo lo profesional. Uno visualiza sus problemas y se pregunta, bueno, ¿cómo lo podemos? Siempre desde el lado de qué puedo hacer yo. Yo desde mi parte. Entonces, y bueno, fenómeno, está bien, eso está correcto, yo creo que eso es correcto y lo voy a hacer hasta el fin. El asunto es qué podemos hacer para promover las políticas públicas que hagan eso realmente fuerte. Ahí ya todas las capacidades de nosotros, individuales o profesionales, son más débiles. Pero bueno, hay que ver si todas en conjunto no son más fuertes. Y lo otro, complementando lo que decía Pepe, yo aprendí en estos últimos 2-3 años y con San Media, como países más cercanos, México y Brasil son los ejemplos, tienen unos brutos programas de raras y económicas aplicadas en salud que nosotros. En Canadá tenemos que ir a Estados Unidos, Inglaterra, España para nosotros. Pero en Italia, México y Brasil. Por la mujer para los machos, por ejemplo, cuando Perfecto. Gracias. Debo decir que estoy a cargo, no estoy en representación del Ministerio, y en representación de la Federación Internacional de Sociedades de Genética Humana, pero de cualquier manera hemos venido trabajando mucho y qué cosas tenemos importantes. ¿Qué cosas tiene hoy Uruguay de enfermedades raras? Tiene un programa, como mencionamos, un programa de pesquisa en la lágrima lactante, que a su vez está muy avanzado, que tiene el diagnóstico, o sea, tiene el patrón oro, que es el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento, tiene el Centro Nacional de Referencia de Enfermedades Raras, que eso también es un ejemplo igual que fue firmado el año pasado para la atención específica de enfermedades raras en la infancia. O sea, que nos queda otro grupo poblacional que todavía no se ha trabajado, que son los adultos, como mencionaba. Tiene, y eso sí que es algo muy bueno de mejorar, esos sistemas de vigilancia. En lo personal, nosotros creamos, diseñamos y coordinamos el Registro Nacional de Enfermedades Raras y Anomalías Congénitas entre 2011 y 2018. Ahora, el Ministerio de Salud está con una nueva política de sistematización de la información. Entonces creo que sí, que ahora estamos en el mejor momento. ¿Para qué? Para que se puedan mejorar las notificaciones, que estén las notificaciones de las enfermedades a disposición, ¿verdad? Como tiene que ser, de que lo necesita, primero para generar las políticas públicas, y después para hacer investigación también, y que se esté en tiempo real. Entonces eso es un sistema nuevo, que ahora se está en plan piloto. De hecho, la doctora Ana Batalla está contribuyendo de una forma muy eficaz y eficiente, tomándose el trabajo de hacer las notificaciones, porque cabe destacar, si nos interesa, que la notificación del defecto congénito y enfermedades raras en nuestro país es por ley, es obligatoria, desde la creación del registro, desde el año 2000, la ley que existe, que se llama una ordenanza ministerial 643, que es la que menciona específicamente
la notificación obligatoria. Entonces estamos en ese camino y esperemos que el próximo año que hablemos de enfermedades podamos mostrar más de forma real los números. Cuántos en el día, cuántos exactos, cuántos, digamos, el mapa de Uruguay. Tenemos esos datos más para la pesquisa neonatal, para las anomalías concretas, son las anomalías concretas más frecuentes. Pero cuando nosotros empezamos a ver cada una de las anomalías, muchas de ellas, por definición, son enfermedades raras, ¿no? La tetralogía de Fallot o un niño que tiene un síndrome de Williams, que tiene una cardiopatía congénita y otras características. Entonces, estamos como en esa línea y eso creo que son buenas noticias para poder dar datos fidedignos de Uruguay de qué población nosotros exactamente tenemos. Y a su vez, perdón, y a su vez el PPS también, en su centro de referencia, es donde, digamos, concentra toda esa información y a su vez el PPS, con este nuevo centro, también tiene una línea en pretende trabajar en investigación para también poner a disponibilidad y a disposición la información que tenga de las familias. Porque en realidad, no solo los números de los casos, sino cómo les fue, cómo están, y también están siendo acompañados, ¿no? Yo tengo lo planteo como afirmación, pero en realidad es una. Yo creo que la notificación tiene que ser obligatoria, pero realmente obligatoria, ¿no? Y esa obligatoriedad no debe recaer sobre los medios, debe recaer sobre las instituciones, ¿no? Que la institución tenga un equipo que se asegure que los que hacen o son atendidos en esa institución sean, y tienen una enfermedad rara, sean notificados. Hay puntos clave, ¿no? Recién nacidos, explicación genética. Pero ahí yo creo que la obligatoriedad de la notificación debe ser sobre el. Yo, ¿Te puedo dale, un sistema actual? dale, sí, esa es la duda. En realidad, los médicos no podemos ocuparnos en la terapia, porque si nosotros tenemos que notificar una varicela o un dengue, ¿qué vamos a hacer? Lo tenemos que notificar. Igual la institución, como usted dice, puede generar un espacio de facilitar la tarea de médicos. Eso es hacer la institución de médicos. Pero ahora lo que hicimos en esta nueva vista es el formulario que se llama sencillo, ¿verdad? Por un lado, y después también, digamos, vieron que está, ¿cómo se llama? Sí, bueno, toda la cuestión de gobierno electrónico, ¿no? Para el tema de la historia clínica. Entonces, si las cosas están, uno tiene que hacerle a los sistemas la pregunta que corresponda, que hablen todos en el mismo idioma y que facilite la respuesta. Entonces, la idea en su momento es que desde el programa ya venga una alerta, porque si el niño nace, si le hacen diagnóstico en un lugar, vieron los números que hablamos, muy manejables, entonces ya puede salir teniendo información y ahí van saliendo las alarmas y las alertas a ver si ese niño y su familia está siendo atendida de la manera que corresponde. Porque no nos olvidemos también que hay varias prestaciones, están las prestaciones de TPS, hay prestaciones de MIDES, está bueno también que la gente la sepa, y eso también falta. Porque en realidad lo que nos pasa a vos y a mí, Víctor, es que la consulta, los pacientes requieren un mapa de ruta. Fíjense, cuando uno va a una ruta desconocida que no conoce el lugar, va en esa dirección y en general, si va de A a B, igual me parece como que es larguísimo. Cuando uno hace el recorrido de vuelta, es más corto, es el mismo recorrido, pero como lo conocemos. Y eso es lo que precisa el paciente. Un mapa de ruta claro de qué hago, cómo me manejo. Porque si la noticia, por ejemplo, que vimos, ¿cómo se llama? Benicio. Cuando nació Benicio, imagino la crisis, ¿verdad? Primero del diagnóstico, si fue prenatal o no, a veces el diagnóstico no es tan específico, es más al final del embarazo, ¿sí? Después, ¿qué hago? Entonces, ahí es donde está la clave. Y ahí los ministerios, la Facultad de Medicina, la sociedad en su conjunto tienen también un rol que hacer. Bueno, acortemos el camino, hagamos como un mapa de ruta, lo más básico, pero claro. Y a su vez, la comunicación que existe entre las propias asociaciones, como ya fueron el camino ese que mencioné y volvieron, bueno,
por ahí, bueno, no es lo que yo, la expectativa que tenía, pero el mundo sí funciona, ¿no? Uno tiene diferentes expectativas, pero no, pero lo importante es saber. Inicio que trajo la alegría a todo, que se está comiendo todo, y eso es así. Entonces, es como... Sí, yo creo que eso está muy bien la aclaración y comparto esa idea del mapa. La duda que me queda, lo que sí sería planteado como duda es cómo estimular a las instituciones, sobre todo, a que eso, para que eso funcione. Los que tenemos hijos chicos, yo recuerdo que cuando mis hijos eran más chicos, de la mutualista donde se atienden, estaban por cumplir el año o estaban por cumplir, cuando eran más chicos todavía, el momento que les tocaba el control pediátrico, me estaban llamando por teléfono, ¿qué es el papá de fulanito? Le queremos dar ahora, cuando tengo que llevar al médico, tengo que yo sacar hora y me da para 4 meses. ¿Cuál era la diferencia? Que antes recibían plata y ahora no. Esa es la diferencia. ¿Ah? Entonces, hay que ver si se puede haber políticas que estimulen eso. Lo planteo como pregunta, no tengo respuesta. Esas especiales, ¿no? Entonces, cuando hay una meta en su momento, el desarrollo fue una meta, control pediátrico fue una meta. Después que la institución está consciente de que eso es importante y la incorporó, no necesitaría recibir cash para actuar. Lo tiene que hacer, porque ya lo aprendió, es importante. Pasemos a otra acción que no nos queda tan clara y haremos un incentivo para que la hagamos. Y así que funciona el sistema de metas personales, no hay vuelta. Pero lo que siguen las instituciones, con toda la inteligencia artificial, que estamos llenos de inteligencia artificial en todos lados, hay cosas que se pueden realizar, porque realmente la inteligencia artificial, sabiendo las fechas de nacimiento, qué sé yo, manda un WhatsApp o a los padres, y hay instituciones que son más esas que te atienden, se controlan todo precioso, y hacen parte de su marca. ¿La escuchamos? Sí. Es así. Claro, lo que decir yo soy de los estímulos económicos funciona, ¿no? Tanto para como que no hagas algo, como que no hagas, funciona. Nadie lo que es un económico funciona. Hay un tema que no puedo dejar pasar y es en cuanto al tratamiento. ¿Por qué? Porque quiero aprovechar a los dos, pero aparte quiero aprovechar a Benicio también para responder la experiencia que tendrá con Benicio y hacer más conocimiento de tratamientos en el laboratorio. ¿Qué tratamiento o cómo accedemos a los tratamientos en cuanto a la cantidad de embarazo? Bueno, Esto lo podemos porque ya quería contar una cosa, pero hablemos. bueno, los tratamientos, para el grupo de la presión natal ya está juzgado por ley, o sea, para todos los problemas de metabolismo, la fibrosis quística me da ahí como sí o no, pero para la fibrosis quística, para todo el grupo, está asegurado. Desde drenar el seno, ¿verdad? Ahora, hay dos patologías que se hacen desde la institución, que es la hiperplasia suprarrenal congénita y el hipotiroidismo congénito, que ambos se tratan con medicación, ¿no? Con una tiroidea y corticoides, eso queda a cargo del propio prestador de salud, no entra en drenaje. Eso es así. Después, para tratar, cuando nos imaginamos tratamientos de enfermedades raras, es importante también poner en la mesa que siempre hay algo para hacer. Yo diría lo siguiente, punto número 1, siempre hay algo para hacer. No consigo de verdad, con todo el respeto que me merece un médico que te lo diga en la casa, siempre hay algo para hacer. O sea, primario, secundario, terciario, pero siempre hay algo, hasta una sonrisa. Porque no se olviden que las noticias dependen del mensajero que las da y que las lleva. Y eso hace la diferencia contigo. Punto número 1. Punto número 2. Que los tratamientos que tenemos en Uruguay son ese grupo de las noticias. Y después, algunas que entraron en el fondo de los cursos, ¿verdad? El colitis anquilosante, hay un grupo que está
Sí, la previa la AME para después, pero artritis idiopática, hemofília A, esclerosis múltiple, fibrosa, y esos grupos, bueno, después las enfermedades somales, como Sheffield y Hunter, que son de terapia de reposición enzimática, que también existen, y están garantizados a través de la Universidad de Recursos, y como decías, el AME. Pero, la atrofia muscular especial. Pero hay unas otras que en realidad en general van por la vía legal, por la vía judicial. O sea, como que no hay una, digamos, otra alternativa. Una cosa Se interesante. llama eso recurso de amparo. El nombre correcto es recurso de amparo. Y el Ministerio de Salud, la administración actual, bueno, hasta hoy, digamos así, ellos hicieron un análisis económico muy interesante e incorporaron el fondo un grupo importante de fármacos nuevos para otras cuestiones, cáncer y en fin, porque finalmente era mucho más económico eso que hacer con un recurso de amparo. Entonces, resumiendo, con respecto a los tratamientos específicos, solamente el 10% de las enfermedades raras tienen específico tratamiento, pero el resto son atención, la rehabilitación, el cuidado, medicamentos de otras cosas que pueden aparecer o tratarse de determinados síntomas y signos, son importantes. Y eso tenemos que avanzar en esa. Sí. ¿Querías hacer un comentario? Bueno, me dice que tiene monoplasia, y a nosotros científicos nos lo dieron la semana 32, más o menos, para su historia de él, que no la acepté porque necesitábamos justamente un resultado biogenético, esperamos a que nazca, y ahí nosotros, por lo tanto, justamente porque tampoco el prestador de salud no lo daba, y hicimos el estudio, se confirmó. Y bueno, una vez en eso empezamos a finalizar, y al año y medio del inicio hicimos el recurso amparo para el uso. Inició hace 7 meses que estaba en tratamiento, son inyecciones diarias, es un tratamiento que salió en el 2022, que es bastante nuevo, pero ya está aprobado en España y en Estados Unidos, y en países más. Y viene muy bien. Bueno, es un niño de 2 años, un dichazo no le gusta a ningún niño, pero bueno, los niños que tienen diabetes también usan la misma inyección. Bueno, otras enfermedades también pasan por estos procesos y viene bien, o sea, estos meses ya viene creciendo 4 centímetros, que bueno, es positivo, igual siguen las métricas de achondroplasia, tampoco sabemos si es propio de su crecimiento, porque justo a esta edad también ellos crecen un poco, entonces hay que darle tiempo. Nosotros la verdad no le ponemos muchísima expectativa, no va a ser la cura de la enfermedad de nuestro hijo, o la condición de nuestro hijo, pero bueno, es positivo el resultado. Ahora nosotros nos preocupan otras cosas como esto que mencionaba, de las terapias, se hace 3 terapias semanales, que hable, que camine, o sea, como otras cosas a nivel motriz que son importantes también, y que bueno, esto, que está bueno que accedan todas las familias, ¿no? Que es una ventaja, que lo hacen a través de Crenadecer. Bueno, y Flo también tiene, por Juan Martín, yo también tengo mi hijo, tiene achondroplasia, tiene 6 años y también hace más o menos el mismo tiempo que ven. Es un poco más grande, ya entiendo un poco más el tema de los pinchazos, pero la banca bien. Es más, yo tuve consulta embarazada con el doctor. Sí, sí, cuando nos hicieron la realidad, el diagnóstico, no, cuando vieron que algo no estaba bien, que fue una ecografía de esas 3D que pasó dentro del calendario. Bueno, ahí empezó a medir y bueno, las medidas no correspondían por la profesional. Y bueno, nos dijeron que tuviéramos una consulta con genetista. Y ahora, Sí, eso es diagnóstico general. sí, sí, el diagnóstico certero se decía lo mismo que yo, que podía hacer, pero que no se sabía. Bueno, porque hasta la ecografía estructural venía bárbaro. Y bueno, cada después cuando nació, lo mismo. Nosotros, el estudio genético lo hicimos por Crenadecer, no lo hicimos por ti. Que esa fue la única diferencia con yo. Y bueno, Juan Martín quiere también tener un resultado positivo con
tratamiento, de crecimiento, no solo en la altura, sino de sus brazos, que le va a facilitar mucho en su día a día, ¿no? Higienizarse, ir al baño, etc. Llega a la puerta del baño, cosas tan simples para cualquiera que para ellos no lo son, y bueno, estamos contentos. Y conmigo también, con la Asociación por el Ministerio de Pública, no sé si te acuerdas, yo estaba. Sobre la tercera barra que tenés algo, pero algo importante, ¿no? Ustedes hablan mucho del tema de, bueno, la burocracia, las políticas públicas, ¿no? De ingresar en el ser lleva. Mi hijo, yo lo anoté a los 3 meses y entró al año y medio. Yo antes quería el diagnóstico y se pone cuenta, pero la quinta demora. Que bueno, además hay muchos niños con la contemplación, familias que no tienen ni idea de lo que es precarizar. Yo quería hacer un par de comentarios complementarios y aprovechando el valiosísimo aporte y experiencia que traían ustedes. En primer lugar, para tener un diagnóstico, sí, para tener un tratamiento hay específico, ¿verdad?, de una enfermedad rara, este es un buen ejemplo, lo primero que tenemos que tener es un diagnóstico. Claro, si tenemos limitaciones para llegar al diagnóstico, tenemos limitaciones para llegar al tratamiento, es necesario. Digo esto porque yo trabajo más que nada en diagnóstico y el tratamiento queda centralizado. Yo, el grupo que yo coordino no estamos, pero bueno, yo siempre digo, estamos en el centro, vamos a cabecear, las dos cosas no podemos hacer. Entonces, nos preocupa mucho el tema del diálogo, porque ese definió una limitación para el tratamiento. Ese era un primer comentario que yo quería hacer y que ustedes muy bien notaron. Y lo otro que les quería contar es, yo le pasé, compañeros, compañeras y estudiantes, este artículo que salió, yo lo leí ahora, en realidad está publicado el 18 de noviembre del año pasado, 2 meses, donde aparece un nuevo tratamiento, infigratinib se llama, para niños con la condición. Está en las primerísimas etapas de ensayo clínico, o sea, ensayo en personas, para ver que no haga mal y que haga bien. ¿Sí? En eso está, y está publicado un primer estudio con casi 0 químicos. Más allá del caso específico, lo que enseña esto es que esto es una cosa dinámica, que pueden aparecer tratamientos la semana que viene que hoy no hay. Entonces, de nuevo, es un desafío para los sistemas de salud, no para la familia, pero para los sistemas de salud, poder incorporar eso si te vale la pena, si te vale la pena, si lo puedo pagar, entonces, no solo es una cuestión difícil y donde falta mucho por aprender, sino que además hay que estar preparado para ese dinamismo de cosas que van apareciendo que han sentido. De hecho, el examen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos la medicación para tratarlo, pero ¿qué es lo que cura? Hoy por hoy, ¿qué cura? ¿Qué es lo que cura? ¿Cómo se llama el tratamiento de la terapia médica? No, o sea, modifico el gen y lo hago bien. Entonces, eso termina siendo, de verdad, si bien tiene un costo inicial muy caro, termina siendo mucho más económico y más redituable a largo plazo. Entonces, esos desafíos son los que los sistemas de salud, ¿verdad?, están conversando, que son con los laboratorios, son lo que se llama responsabilidad compartida, ¿no? Porque si yo te compro medicamentos tantos millones, vos me tenés que asegurar de verdad que esto va a funcionar. Si no, pero voy a seguir al paciente con un protocolo muy organizadamente. Si no y pago en función de eso. Bueno, si funcionó, pago todo. Entonces, hay todo un tema, además, que va más allá de nosotros, de la sociedad civil, también tiene un rol importante, que es el tema de las patentes. O sea, para que una molécula entre en juego, pasan como 10 años. Y se invirtió mucho. Entonces, son las reglas del juego para las enfermedades. Uruguay, por ejemplo, no tiene, al momento actual, ninguna terapia génica en ensayo clínico aplicada a los pacientes. Todavía no. Como país, cuando uno ve los continentes y ve marcado, Uruguay está en blanco. Está en blanco. Muchas cosas también que tenemos que investigar, porque terapia génica para AME, otra terapia génica para comprobar, son para el tema sexual, para el nivel instrumental. Pero ¿qué tenemos más? A veces hay ensayos clínicos que los médicos nos entregamos así de manera urgente, ya por las conexiones, pero no está como difundido de una manera amplia y transparente cuáles son los ensayos clínicos que están,
dónde se hacen, quiénes pueden acceder. Y para que ustedes tengan bien claro, para entrar en un ensayo clínico y estar en la largada, tenemos que tener el estatus molecular. Hoy por hoy es imposible que alguien se haga una terapia génica sin conocer exactamente el gen y qué variante tiene. Sí. Entonces, a veces ellas son las cosas que tenemos que activar con los especialistas, porque, bueno, si no terapia para crear un molecular. Más de una vez hemos escuchado. Sí, el estudio estamos a 75, a todos hay que hacer test molecular, de una manera u otra, porque si hay un esto es así, está a una velocidad extraordinaria, y no ni se imaginan todo lo demás, el avance con la inteligencia artificial está avanzando de una manera espectacular, ¿verdad? Impensado cómo estamos caminando en el salud. Así que, sí. Y cifras a todos es hiperactividad, son individual, hay muy poco conocimiento en la Argentina anual, en la ciencia, de una enfermedad muy rara, hay una terapia encima, que ya está aprobada, ya se está haciendo. Sí, porque se puede dar algo igual de hay un laboratorio y bueno, estamos viendo. Yo por mucho tiempo, bastante a la genetista, y la genetista me respondía, pero vos no vas a poder comer libre por más que tengas inyección. Yo no quiero inyección para comer libre. Yo quiero que mi hermana progrese, no quiero terminar, no sé, en una silla de rueda o muerta y pobre. Entonces, pero que ella me respondía, y recién el año pasado, con el congreso que se hizo en la Instituta del Este, ¿cómo se llamaba? Lo mismo que presentaron el laboratorio, toda la documentación, la que encontramos en los ensayos clínicos, y además la doctora Brasil, además de una cambio, la doctora Brasil, presentó el caso mío de Alemania, y yo conocí de ella, en Porto Alegre. Ahí me dijo, bueno, vamos a intentar hacerlo, y en realidad ella presentó con el PDC, pero bueno, no tenía ninguna, no creo que lo que se quiera pagar, es un bastante costoso, igual, y ya como que sigue en eso, bueno, se lo digo que vos querés, pero no vas a poder tener tal vida, no importa, comer carne, me interesa, mi hermano no hagas. Que se realiza la enfermedad. De hecho, sí, el cargo de la Receta de Uruguay, que está en el capítulo ahora, las 4 semanas en el campo real, en la piloto de la franqueada, empezó en el 2008, del 2008 al 2024, un solo caso de recibimiento. Porque la frecuencia es una en un millón, ¿no? Entonces, es porque la que sabe. Porque lo que pasa es que mi hermano tiene un estudio, porque antes tuvo mi hermana la oficina en una clase bueno, de errores. Pero mismo dio todos los síntomas. Entonces, la profesora a la llevaba, y dijo que la llevara a Argentina con el doctor Chamón. Y ahí nos aplicaban a las dos. Yo tuve la suerte, como yo tenía a mi entorno así, me va 12 años, y yo el diagnóstico no sé, igual tengo secuelas, por la enfermedad que he producido. Porque cuando se diagnostica súper precozmente, digamos, los pacientes no, en principio no tendrían que tener secuelas y a su vez es factible el asesoramiento genético para el padre, que eso también es muy importante. El genético, es lo contrario. Una Bueno, pero puede tener un diagnóstico bioquímico. claro. En definitiva, tienen Exacto. Pero esto que tú contás, ¿verdad? Es, de nuevo, resumir valiosísima experiencia, valiosísima aporte, porque resumís el problema. Detección, cuanto antes mejor. Diagnóstico específico.
Cuanto más específico, cuanto antes mejor. Y acceso a los tratamientos en la medida que van apareciendo, que se van aprobando por las agencias internacionales y que se va demostrando en publicaciones científicas que funcionan. Y ahí, y después costos. Y después asesoramiento genético, después es decir, proceso, asesoramiento genético. Ahí está resumiendo todo el problema. Todos los aspectos del problema. Yo creo que el más duro es de todos esos, el más difícil de atacar, es el costo de los tratamientos nuevos y el que los sistemas de salud, nosotros pensamos en términos uruguayos, ¿no? Enadecer, pero en otros lugares el sistema de salud puede estar organizado diferente. Los sistemas de salud puedan absorber eso. Puedan o deban. Eso es donde yo creo que estamos más en pañales. Lo que vos decías a mí me parece muy importante y es una de las cosas para ser optimista, ¿no? Donde el Fondo Nacional de Recursos, ante la evidencia fuertísima, ¿no? El lateral del retraso enzimático para Fabry funciona. ¿Qué que hacer? Maneras. No sé cuánto demoró ese proceso. Mucho tiempo. Claro, sí, sí. En el 2007 se dio como plan piloto para que llegue y posteriormente para un poco de sacarlos y todo. Pero el tema es también, bueno, no quería intervenir demasiado, pero sí tengo esa desventaja. El tema de las enfermedades raras también es de que primero de que son plurisintomáticas, entonces es muy poco lo que puede abarcar un solo médico. Y nosotros hemos tenido la experiencia con la enfermedad de Fabry, que tiene mucha sintomatología, que parte neurológica, corneales, pérdida de audición, cardiopatía, toque renal. Cuando nos enfrentamos con algunos de estos especialistas, ni entienden por qué vamos al ritmo, ni entienden por qué vamos al neurólogo. Por el neurólogo se ve que parece estar enfocado en otro tipo de pacientes. Entonces desconocen los dolores urentes. Hemos tenido casos de los cuales al paciente de 15 años se lo descalificaba porque tenía dolor en las manos, pero los pies, y era un poco menos que estaba para ir a la escuela, estaba magnificando su dolencia. Pero a lo que voy con esto es de que se necesita un médico también que tenga la apertura como para saber diferenciar por qué voy. Y ahí entro a lo siguiente. Yo también estoy en una organización de pacientes, por lo cual es perentorio, primero que la sociedad civil se armonice y que el paciente sea experto. El paciente experto no quiere decir que se cuál es el médico, pero de que tenga la sangre suficiente como para poder explicar al profesional lo que le sucede, lo que él puede pensar. Y el médico tomar una postura empática, es decir, no descalificarlo porque publicó. Y lo otro también que hacen los medicamentos caros, es que tenemos experiencia a través de la metropia espinal también, es de que se bajan los costos haciendo una negociación. Porque el recurso de amparo es el de la farmacéutica que impone el costo. Pero cuando uno entra en una negociación, donde se ponen los usuarios, se pone a la farmacéutica y se pone también el Estado, se logran bajar costos. Incluso a través de determinados elementos, como puede ser la OMS, la OMS, también se consiguen a veces bonificaciones extraordinarias por el costo de los medicamentos. El AME es un caso muy específico por el cual, reduciendo el costo del medicamento, prácticamente lo que se ganó fue la prestación para el servicio a casi 50 pacientes que están ahora en el momento actual con la medicación. De manera tal que me parece a mí que es importante que los pacientes en sí, el usuario en sí, tenga un rol protagónico y se meta también en la cocina de lo que es el sistema de salud. Es decir, la voz de los pacientes es muy importante. Que no se desacredite porque los pacientes no deben de saber nada, sino que en estas cosas es muy importante el conocimiento y informar al paciente como un paciente experto.
Y lo otro también es que el centro de referencia tiene que ser ampliado. Es decir, no solamente estar confinado a los niños o a los adolescentes. Hay, como ustedes siempre saben, hay enfermedades que aparecen muy rápidamente. Y algo, por ejemplo, una cardiopatía crónica, por ejemplo, que se anuncia a los 20 años, y la propia enfermedad de Fabry, que también muchas veces aparece tardíamente. Y me parece que eso es muy importante, y lo otro que quería apuntar también. Yo soy nefrólogo. Hay muchos médicos que no saben lo que es una parada de diálisis. No saben dónde se trasplanta el riñón. Piensan de que se saca el riñón de acá y se coloca en el mismo lugar anatómico, lo cual eso es una aberración. Entonces, ahí creo que el rol de la UNDELAR es importante. Es decir, los pregrados en este momento tienen que saber de genética, tienen que saber de informática, tienen que saber de investigación clínica y tienen que hacer una pasantía por los lugares donde hay ese encuentro con el paciente que tiene una enfermedad rara y hablar, por supuesto, porque es la única manera. Yo, que tengo cuantos años, que tengo una pierna en la vieja medicina y una pierna en la nueva medicina, he visto de todo, y las rarezas las he visto cuando era estudiante. Pero me parece que eso es una labor de la unidad, lo tiene que hacer lo mismo que otras facultades también, de sumergir a esta nueva tecnología. Ahora estamos en la época de la inteligencia artificial que hay que saber usar, y eso es un deber. Puedo hacer un complemento de decir, un gustazo como siempre, conocemos desde muchos años, y respeto totalmente, y hago uso de mis palabras, está demostrado científicamente que el mayor impacto en las enfermedades raras es el paciente. Se ha visto que es así. El paciente experto, formarse, educación para el paciente, es eso. Porque, ¿y a dónde tiene que recurrir? Porque eso tiene mucho más impacto y el paciente asuma ese rol. Bueno, si usted le pone un poquito más cara, bueno, el próximo seguramente no va a ser tan mala cara, y así, porque es así como se puede avanzar. Y tocaste los puntos realmente muy relevantes. Y así destaco fundamentalmente la evidencia científica que existe hoy de los pacientes. O sea, acá tenemos, digamos, empezar a mover la cabeza. Y nosotros, desde el lugar médico, digamos, empoderarnos de eso y empezar a transmitir esa información. Y como tú dijiste, tu voz y todas las que están acá son las voces que van a transformar realmente este día y el resto de los días del año de las enfermedades. Sí, yo también te agradezco, Luis, el aporte, que vos tenés ese doble rol de familiar y médico, y esto pues, ya estamos 2 años de trabajo en el punto muy importante. Comparto todo lo que dijiste, pero resaltaría de todo lo que dijiste, tomo el rol de la facultad de medicina, de hablar, sobre mí, pero resalto particularmente lo que vos dijiste, el rol de la sociedad civil. Y es una medida de lo que voy a decir, pero notemos que están cambiando las autoridades. O sea, tenemos que ir a las nuevas autoridades, muchachos. Lo más, sí. ¿Tiene que podrías una comité para enfermedades? Creo que parte también de lo que estamos escuchando, como que la persona, el paciente va pasando como por diferentes especialidades, y allá como no encuentro nada, yo voy a sentir. Es que históricamente esa es nuestra experiencia, la familia de los pacientes. Los pacientes pasan por todos los neurólogos, lo decimos nosotros, por endocrinólogo, cardiólogo, neurólogo, nefrólogo, y allá es el ¿qué es lo que está pasando? Ahora está cambiando, porque los pacientes están volviendo expertos. Entonces, están exigiendo ir al médico beneficio. Y a veces, en realidad, como muchos de esos estudios clínicos están disponibles, ¿no? A veces los laboratorios los hacen sin la necesidad de la firma del médico. Está pasando a veces que viene de estudios que por ahí no sería el de primera línea. Entonces eso también genera como una decepción. Y finalmente, si lo tuviera que pagar el sistema, también un gasto. Entonces tenemos que trabajar todas esas líneas. Y lo que tú decías es así. De hecho, el centro de referencia, por lo que yo tengo entendido,
como el enfoque por hoy de los pacientes y del ciudadano tiene que estar en cualquier momento. Tiene que hacer parte, la integración ciudadana tiene que hacer parte de cualquier ámbito que se pueda establecer. Y eso es fundamental. Sí, eso como decís es muy importante. Es un poco, nosotros como médicos genetistas tratamos de asumir el rol de directores técnicos. Un equipo de varios profesionales, de la familia y de otros profesionales de la salud no médicos, y tratar un poco de dirigir y estamos hablando una rama de cosas. No siempre lo hacemos con éxito, no siempre tenemos las capacidades para hacerlo, y eso es así. Yo lo que creo es que no sé si no hay que apuntar a rigidez, no tiene que hacerse así. A veces me parece que eso puede ser una contraproducción. Pero sí es cierto que tiene que haber un rol de director técnico en el sentido de fútbol, no de una institución de salud, director técnico en el sentido que hace que un equipo funcione lo mejor posible. ¿Vale? No necesariamente tiene que ser genetista, pero muchas veces lo son. Eso está bueno, eso hay que promoverlo, ¿no? Promoverlo culturalmente, promoverlo en el tiempo que te falta de consulta, promoverlo en la cantidad de genetistas que hay en una institución. ¿Tá? Entonces tiene que tener ese rol. Y dentro del equipo, de ese equipo que dirige ese director técnico, está la no hay respuesta fácil para eso, porque el sistema se tiene que adaptar, la rigidez del sistema se tiene que adaptar para ese vacío. Pero sí, un poco más bien orientado, en el sentido que se requiere esa coordinación. ¿Cómo lograr esa coordinación mejor? Ahí ya es más discutible, capaz que no tenemos salud pública que en el hospital militar, no sé, pero creo que hay que lograrlo así. Una cosa que a nosotros nos pasa, ahí una vez al año, cada 2 años, cuando se me hace más de control, me dan la medicación, y me dice para tanto la nutricionista como la clínica. Después, la diaria, se me pasa algo, yo termino con mi toallita y no hay nadie especializado. Yo el día de mañana necesito una operación y no hay un lugar que van a hacer los aminoácidos antes o después de la operación, haga salir de los valores, o un médico que sepa si yo, no sé, me pasa algo, en ese momento de inflamación, o de intervención, ¿qué pasa conmigo? Como que hay algo ahí como que no asumido, como que no. Bueno, yo creo que cualquier clínica electrónica, tomar como un tema, un plan, como el Ministerio de la Organización Mundial de la Salud, que es un plan de enfermedad rara, esas son las cuestiones que el sistema de salud debe tener. O sea, que tú sos parte de tu prestador. Tu prestador tiene que saber cómo se llama. Cecilia. Que Cecilia tiene un rol de metabolismo. Entonces, atento con Cecilia para terminar la sección, para una cirugía, fundamentalmente, y para otras cosas. Entonces, esto es más o menos el camino. Nosotros trabajamos mucho con el tema de la discapacidad. Trabajamos, de hecho, participamos en la Comisión Ordinaria de la Discapacidad, representando el Ministerio más de 7 años. Y es más o menos eso. Digamos, se ha ido avanzando, y esto es avanzar en derechos. Esto es avanzar en derechos. Entonces, creo que es esa respuesta. Pienso que en algún momento, quiero creer que sea así, el sistema de salud tenga esa alarma y Cecilia tenga un tratamiento personalizado. Que acá no conversamos de eso. En realidad hoy se está hablando de la medicina personalizada. O sea, es una medicina hecha a la medida de Cecilia. Es así. Qué interesante lo que vos traes, 2 minutos. Hay gente, antes, y seguro que alguna vez, hay gente que anda con una cadenita y no sé, soy hemofílico para que si está desmayado. ¿Ah? Eso por la lógica indicaría que lo que tenga que pasar es que salga una alerta automática diciendo Cecilia tiene tal problema, requiere tal tratamiento, y eso va a pasar, esencialmente. De todas maneras, andar con una hojita, dobladita, que diga, fulanita, nombre, cédula, dirección, teléfono, qué enfermedad tenés y qué riesgos y qué tratamiento requerís. Con ellos en la billetera, en la cartera. Esa es mi recomendación. Como el RH, ¿te acuerdas que el RH positivo y el
tema de la confusión. Que va a ser RH negativo, que son el donador universal, y se lo puede recibir por RH negativo. Entonces, pero registro de bueno, el registro debería ser parte de este sistema de bueno, el registro es obligatorio, liberar el registro es obligatorio, esto debe estar de alguna manera marcado en la historia clínica, tiene seguimiento, que dice dentro de ese orden registro para tocar, bueno, estaba bien, bárbaro, digamos, dentro del propio registro, es bueno, no tenés ahora. Es importante que todo otro medio, todo tu seguimiento dentro del sistema de salud tenga este dato presente. Por las dudas sea relevante, puede ser que lo sea, puede ser que no. Está ahí, como parte del problema. La policía ubica accidentes documentos por la huella. Y sale adicional a la huella, esta persona tiene tal cosa, tiene este tratamiento en determinadas situaciones de abajo. Que está en el riesgo de vida, ¿no? Se pasa a determinada situación, ¿no? Entonces, esos son los temas que sí se puede prioridades. Y eso es fundamental. Sí. Cuando están internados, puede ser potencialmente justamente atrás, que a veces ser que los médicos corren. Digo, yo soy médica. Pero muy bien. Entonces, bueno, pero un sistema de la que tiene que estar dentro de la vacía, no. Entonces, es así. Pero es un proceso. No hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando, seguir Sí, Mariela. Una cosa que parece que una vez hay un paciente que quisiera integrarse en sus experimentales, por nadie más que el paciente. Nada más, que tiene que lo veo mucho eso. Bueno, tú estás rara. ¿Cómo se podría hacer ese puente para que el paciente de Uruguay que quiere curarse pueda acceder a un tratamiento experimental con un médico guiado para poder reportar? Y eso me parece fundamental, porque un paciente que quiere curarse o sanarse, hay una expectativa de ir a nuestro país. Si pudiera llegar desde el paciente acá, un paciente dado España, pero hay una experimental para inscribirnos en ese protocolo. Entonces, me gustaría saber si se puede hacer la organización para poder a determinados pacientes que quieran pueden tener la oportunidad de poder tratarse. En realidad, hay un grupo de observatorio de cáncer. Exacto, sí, que eso están es trabajando exacto. Porque es eso, porque es interesar a tratamiento y Uruguay en esa parte está, pero Exactamente. el trabajo O sea, y ese grupo de, digamos, solamente los que pudieron, porque tuvieron alternativa económica, que pudieron viajar para hacer tal es para estar incluidos dentro de ese tratamiento experimental. Está todo, documentaciones, todo lo que tenían para. Por eso es algo que a veces no se habla mucho con el paciente y bueno, nadie puede ganarse más que que solamente tenemos 3 mutualistas en el RESCA para poder del norte, que yo, mi experiencia, que es una limitante vital, no tengo problema con ACE porque saben que yo me comunico perfectamente. ¿Viste? Lo hacemos a través de telemedicina, hemos avanzado mucho en eso,
pero ustedes salen del país, no se meten, los pacientes se pierden. No tenemos lo mismo en clínicas o donde vayan a ir a clínicas, no nos pasa igual, pero lo peor es la puntualidad. Yo tengo una madre de 26 años, un niño en este momento que tiene, ahora no tiene un año, que tiene una enfermedad, obviamente, que es características genéticas, que puede ser perfectamente una metabolomatía por todas las características clínicas que el niño tiene, no tiene diagnóstico, el BPS no accede a enfermedades raras porque no tiene diagnóstico, pero la madre el otro día me dijo algo que realmente a mí me chocó mucho, me dijo, me dieron me pagan 16.000 pesos por mes, que debe ser una pensión, ¿sí? Dice, pero eso quiero saber qué tiene mi hijo, entonces creo que es una limitante, creo que no lo podemos arreglar con dinero, y tenemos que trabajar políticas para que, ojalá, esta nueva solución de la ministra entienda de que hay que por lo menos llegar e intentar las personas del gobierno, de nosotros como sociedades genéticas, hacerle comprender que el diagnóstico el diagnóstico es el tema de derechos, es fundamental. Es el primer paso para poder avanzar. Eso es, necesitamos un derecho. Yo creo que eso que tú decís, y lo que dice María también, no sé, la verificar es un caso de identidad que a veces la empatía, por el acceso, eso obviamente, y nosotros no podemos poder arreglar. Pero yo estuve en una reunión en noviembre del año pasado de pacientes, claro, yo me enteré que no hay en Uruguay ensayo clínico. No. Olvídate por eso hay ensayo clínico. O sea que evidentemente hay una cuestión de la sociedad científico-tecnológica de Uruguay que requiere montones de actores, ¿no? Son padres de ética, los médicos, los laboratorios, y que evidentemente hay para una situación. No sé, sí partiría desde el punto de vista del ministerio para poder tener una interacción a nivel mundial para poder incluir al paciente, bien, obviamente hablar el protocolo, pero también, bueno, que el paciente que viene acá es incluido. Creo que también hay un tema como regulatorio general y la ciudad privada de las personas en medicina. Pues hay un comentario de Europa que hay muchos ensayos clínicos, España tiene mucho más, y otros países son más rígidos en lo que permiten o no permiten el experimentar. Entonces, España tiene mucha más cantidad de ensayos clínicos, y en realidad la gente tiene que arrancarse ahí en eso porque no está aprobado. En realidad no es solo de si el médico está de acuerdo o no, por ejemplo, Noruega, Suecia, están desarrollando cosas de ensayos que nos permiten. No, pero aparte del seguimiento, o hay que estar en su seguimiento permanente, tiene que estar radicados. Entonces, el comentario es una peculiar, ¿no? Solamente que desprende claramente la necesidad del diagnóstico, que es la alternativa lo que permite acceder a hacer tratamientos o tomar decisiones en distintos aspectos. Y como no hay enormes avances hoy por hoy en lo que tiene que ver el diagnóstico, Víctor, que aparte son cosas que se consideran como inaccesibles, pero hoy por hoy realmente los precios han descendido mucho. Entonces, ¿cómo se logra una universalización al diagnóstico genómico? Que hoy por hoy sabemos también, aparte que en realidad a veces es tan sencillo como conseguir una muestra de sangre o una muestra de saliva para poder acceder, ¿no?, a este tipo de herramientas que permiten el diagnóstico. Hay muchas de las enfermedades raras que en realidad no tienen la mutación claramente identificada. Sin embargo, con un acceso a una herramienta genómica se puede hacer un enorme avance. Entonces, yo creo que ahí sí lo tuviera que poner como un hito a lograr a nivel del Uruguay, sería la universalización del acceso al diagnóstico genómico.
Yo creo que eso, para mí, porque creo que eso ya te da un paso que ya arranca la persona o el paciente desde otro lugar. Entonces, quería poner eso como... Bien. Esa es la primera a los demás. Ese es el paso número uno. Tenemos que, bueno, que se apruebe en todos los países y que podamos avanzar. Porque ¿qué pasa con este activamiento de la ONU? Bueno, pobre la ONU, ahora tengo la mitad de los fondos. Eso vendría a ser otro conversatorio, pero en fin. El asunto es que esos lineamientos sirven como políticas, es como buscar fondos blandos, o sea, esos lineamientos permiten que la sociedad civil se suba también a esas acciones para permitir avanzar. Rápidamente de la OMS, cuento que hay una nueva, digamos, un grupo nuevo de la OMS que es de genómica. Están trabajando justamente en la implementación de la genómica para la salud global. Y eso requiere varias acciones. Una de ellas, por ejemplo, puede ser que la gente entienda, porque la gente entiende que es importante, luego no existe. Si no hay muchas voces diciendo lo mismo, bueno, hay que irse a la cara. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Mariana dijo un horario más grande, digamos, señalamos, pero podemos ir yo vuelvo con un comentario de cosas más chicas, pero estoy totalmente de acuerdo. Lo que dice Celia también es profesora de la Facultad de Medicina, o sea que acá tienen otra profesora de la facultad que toma la posta para que los médicos aprendan enfermedades raras. Ella es de bioquímica, pero bueno, son de bioquímica justamente. Y lo que vos decís, yo estoy totalmente de acuerdo. El web no es que vaya acceso al diagnóstico. Hay que paciente el bruto diagnóstico. El problema está en la homogeneidad del acceso. Según dijiste correctísimamente, lo que importa acá es la universalidad de las ciencias. O genómicos, en este caso, el diagnóstico. Pero vamos a hablar de la evolución, que estuvo muy bueno en este desarrollo, pero vamos a tener que limitar a la capacidad que tenemos y antes queremos compartir brindis por todos, ¿sí? Así que, aplausos.